busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a enfocarnos en nuestra edificación en esta noche. Cada vez que nos reunimos tenemos dos propósitos: adorar a Dios y ser edificados en nuestra fe, crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en nuestra fe, fortaleciendo nuestra comunión, nuestra firmeza delante de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 1. Quiero esta noche meditar juntamente con usted bajo una idea principal. Las promesas de Dios son firmes. Y aunque nosotros tengamos que pasar tiempos donde aparentemente Dios está como que ignorando las circunstancias, pareciera que Él no está interviniendo, Dios tiene el control de todas las cosas y Él ha mostrado a través de su palabra que Él es fiel y Él ha cumplido muchas de las promesas que con anticipación fueron dadas a través de los profetas. Y nosotros podemos saber y tenemos que vivir plenamente convencidos que lo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Y yo le voy a dar las bases esta noche para que sepa que lo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Y que eso le sirva para esforzarse, para perseverar, para continuar. Porque este es el gran problema del creyente, la permanencia, la perseverancia, sobre todo cuando hay etapas difíciles. Así que yo al final considero que la vida del ser humano se desarrolla de esta manera, comprobando las promesas de Dios, experimentando el cumplimiento de las promesas de Dios, pero también por el otro lado, probando la fidelidad personal. Cada uno de nosotros tiene que probarle a Dios que es fiel. Dios prueba su fidelidad, pero también cada uno de nosotros tiene que probar su fidelidad. Ahora, Dios no falla. Amén. Dios no falla. Y nosotros tendríamos que plantarnos también en no fallarle a Dios y en permanecer, en ser fieles. Y de esto es de lo que nos habla el libro de Hebreos. Voy a ocupar el libro de Hebreos capítulo 6 para compartirle algunas ideas y luego vamos a utilizar algunas porciones del Antiguo Testamento escritas por medio del profeta Jeremías para que usted salga de aquí esta noche con esta convicción: la palabra o las promesas de Dios son firmes. Y lo que no se ha cumplido se va a cumplir. De manera que si usted encuentra en la palabra de Dios algunas promesas que no está disfrutando, que no ha recibido todavía, sepa que se van a cumplir. Y camine con fidelidad. Y mientras espera que Dios muestre su fidelidad, usted sea fiel a Dios. Porque al final este es el gran problema, fíjese. Dios va a probar que Él es fiel. Pero mientras Él se tarda un poquito en el cumplimiento de la promesa, muchos creyentes se convierten en infieles. La Biblia dice que no es que Dios retarde su promesa acerca de la venida de Cristo, sino que dice que Él está siendo paciente porque Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca. Ahora, mientras Dios manifiesta su fidelidad, también es el tiempo para que cada creyente pruebe su fidelidad. Vamos a entenderlo a través del libro de Hebreos. Oramos antes de leer desde el verso 1. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo, guiándonos hacia toda verdad, aplicando tu palabra en nuestro corazón, dándonos entendimiento y ayudándonos, Señor, para poder ser afirmados, para poder ser establecidos, de manera que podamos encaminarnos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda, te pedimos que tú obres en nuestras vidas y que te glorifiques, dándonos sabiduría, revelándonos tu palabra, revelándonos tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te damos las gracias anticipadamente, porque sabemos que tenemos las cosas que te pedimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hebreos capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Está diciendo, avancemos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. La frase clave de esta porción que acabo de leer es: vamos adelante a la perfección. Es como que el apóstol nos invitara a que sigamos creciendo. ¿Cuántos saben que necesitan crecer? Ahora, nosotros necesitamos crecer, puede ser que lo sepamos, pero no estamos haciendo nada para crecer, excepto venir a la iglesia. Y eso es una porción o una parte muy pequeña. Para crecer hay que ser diligentes en escudriñar la palabra. Para crecer hay que meditar en la palabra de Dios a fin de conocer, a fin de entender su voluntad. Para crecer tenemos que ejercitar nuestros sentidos. Pablo habla acerca de que los maduros son los que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el crecimiento no sucede automáticamente. Tenemos que alimentarnos, tenemos que ejercitarnos en las cosas espirituales. Entonces la palabra o la frase clave de esta porción de la escritura es: vamos adelante a la perfección. Eso significa sigamos creciendo, sigamos avanzando, sigamos desarrollándonos en las cosas espirituales. Amén. A partir del verso 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Este pasaje o esta porción nos habla acerca de que existe un peligro para todo creyente, y ese peligro es el de caer. Cada día que pasa usted puede caer de la fe, puede caer de la gracia. Cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, continuamente hay un peligro para nosotros los creyentes, y es desviarnos de la fe. Es apartarnos de la comunión que tenemos con el Señor. Y el apóstol está enfocado en ese peligro. Y la frase que resume esta porción de la palabra sería que es imposible que los que recaen sean otra vez renovados. ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo. ¿Alguien dice amén? Y si ya nacimos de nuevo y volvemos atrás y pecamos y nos enredamos en el mundo, podemos llegar a un punto donde ya no sea posible hacer nada para poder ser restaurados otra vez. Porque no vamos a poder volver a nacer de nuevo otra vez. ¿Cuántas veces se nace de nuevo? Solo una. Jesús dijo que el que no naciera del agua y del Espíritu no podría ver el reino, no podía entrar en el reino. Entonces nacemos del agua, nacemos en lo físico, nacemos en lo natural, pero luego nacemos del Espíritu, de la voluntad del Padre. Y si aquellos que han nacido de nuevo, si aquellos que gustaron del Espíritu Santo, aquellos que fueron iluminados y entendieron el plan de salvación, aquellos que gustaron la palabra y dice los poderes del siglo venidero, vieron el respaldo de Dios, caminaron en la unción, o vieron que Dios obraba milagros, Dios hacía sanidades, oraban y Dios respondía, oraban a favor de otros y veían las manifestaciones de Dios. Dice que es imposible que si estas personas llegan a recaer, es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento. Ahora, esto obviamente no está hablando de cometer un pecado, sino que está hablando de retrocederse en la vida espiritual y retrocederse tanto hasta el punto de que sea imposible, pero así literalmente imposible, volverse al camino, volver a comenzar. Recuerdo que estábamos platicando con los pastores la reunión de la semana pasada, y uno de ellos decía que en la iglesia donde él está pastoreando había un grupo de ancianos cuando él todavía no era pastor. El pastor fue removido, quedaron algunos ancianos a cargo de la iglesia, y dice, había un varón ahí tremendo, dice, para predicar, dice.
un hombre que podía hablar públicamente, que podía armar los mensajes, que podía empujar a la gente, que podía retar a la gente de una manera bien tremenda, y él lo admiraba, el que ahora es el pastor, él lo admiraba porque veía la libertad que tenía este hombre para poder enseñar, para poder predicar la palabra, para poder amonestar al pueblo. Pero dice que este hombre se enredó en pecado, se apartó de la iglesia, y con los años él vino a quedar al frente de la congregación. El pastor que estaba contando la historia, él vino a quedar al frente de la congregación y ya no supo qué pasó con este hermano. Pues dice de que ahora él ya no está en el evangelio, ya no está congregándose. Dice que él es un hombre que ahora es dueño como de 5 molinos en esta zona de Panchimalco, la zona de los Planes de Renderos. Ese es su negocio. Ya no está en la iglesia, ya no es un líder de la iglesia. Y la anécdota o la historia que este pastor cuenta es que cuando trataron de ir a restaurarlo, este hombre dijo, si yo enganchado estaba. Yo engañado estaba, dijo. Si esa es una gran mentira. Imagínense, dice el pastor, un anciano, un hombre que predicaba mejor que yo, dice. Un hombre al que yo admiraba por la forma en que trazaba la palabra, en la forma que le hablaba a la gente, animaba a la gente a saber cuántas personas fueron salvadas y le entregaron a Cristo por causa del mensaje de este hombre. Y ahora cuando a este hombre se le quiso ir a hablar para restaurarlo, dijo, yo engañado estaba. Eso es una gran mentira. Y usted se puede poner a pensar, ¿será posible que un cristiano evangélico llegue a pensar así? Sí. Si descuida la salvación tan grande que le ha sido dada, eso es lo que va a pasar. Mire, muchos cristianos han caído y se han levantado, pero hay muchos que se han caído y no se han levantado todavía. Y hay muchos que se han caído y jamás se van a levantar. Hay algunos que todavía se pueden levantar. Entonces vemos en la escritura, número 1, en la primera porción de la palabra, una invitación enfocándonos en la importancia de crecer. Vemos en el segundo pasaje que acabo de leerle que existe un peligro permanente, el peligro de caer de la gracia, el peligro de apartarnos de la fe. Y usted tiene que vivir consciente de esto. Dios lo invita a que usted crezca. Cada día procure crecer, hermano. Procure que los meses pasen, pero que usted está creciendo en su fe. Usted está creciendo en su comunión con Dios. Usted está creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Viva sabiendo de que existe un peligro, el peligro de apartarse, el peligro de recaer. Esto debería ser algo tan normal como yo recuerdo antes, hasta era una causa de hacer caricatura, ¿verdad? De que a los carteros los perseguían los perros. Así que a los pobres carteros les iba mal, porque a los carteros les tocaba andar caminando, ¿verdad? Ya los hipotes no saben ni qué es un cartero, ¿verdad? Porque ahora todo es teléfono, ¿verdad? Pero antes los carteros eran hombres que trabajaban en llevar cartas. ¿Y qué son las cartas? Eran escritos que los familiares hacían, metían en un sobrecito y le ponían una estampilla. Hay que explicarles toda la historia. Entonces, habían ciertos hombres que ellos hacían esta tarea de andar entregando cartas, pero llegaban a las casas, tenían que tocar la puerta, tenían que meterse a las propiedades y quienes los recibían eran los perros. Así que todo cartero sabía que en ese oficio existía el peligro de ser mordido por un perro. Ya era algo que el cartero tenía que saber. Y el comentario entre los carteros era: ¿te mordió alguno ahora? No, hoy no me mordió ninguno. Sí, hoy me mordieron 2. Sí, hoy me mordieron 3. Porque ellos ya sabían que el peligro era que lo mordieran los perros. Con el correr del tiempo se convirtieron en mensajeros. Los mensajeros se convirtieron en mensajeros motorizados. Y después se inventaron unos spray para echarle a los perros y también a los ladrones. Y ya el peligro de los perros como que se calmó. Pero usted tiene que saber que el peligro de que usted caiga sigue permanente. Mañana usted puede caer. El otro mes usted puede caer. El otro año puede hacer que usted sea borrado del libro de la vida del Centro Cristiano de Fe. El próximo año quizás usted también puede estar ahí si no cae el otro año. O sea, lo que quiero que entienda es, el apóstol nos invita a enfocarnos en el crecimiento, porque es importante crecer. Y el apóstol nos advierte que existe un peligro de caer y lo conecta con una maldición. Leamos a continuación versos 6, 7 y 8.
Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Oiga esto, la tierra que bebe la lluvia pero produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea que Dios bendice la tierra fructífera. Y luego dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Mire, ¿y qué tiene que ver que ahora hablemos de tierra? Si estamos hablando de personas, si estamos hablando del crecimiento, si estamos hablando de la estabilidad, si estamos hablando del desarrollo espiritual, si estamos hablando del peligro de caer y de volvernos atrás de nuestra fe, ¿qué tiene que ver? Pues mucho, porque esto solamente es una ilustración de que así como el Señor Jesús maldijo la higuera porque no había fruto en ella, a Jesús no es que le interesara que la higuera tuviera fruto, quería enseñarle a los cristianos que el cristiano que no tiene fruto va a ser cortado. Y eso no es un mensaje muy emocionante, así que está bien que no diga amén. Ahora viene el apóstol e inserta aquí, después de hablar del peligro que existe de caer, inserta, es que miren, es lógico, tiene sentido. Dios bendice la tierra que produce fruto. Y la tierra que produce espinos está cerquita de que sea maldecida. Y su fin es que va a ser quemada. Entonces el apóstol está tratando de poner en la mente de los creyentes la idea de que si aún la tierra que no produce fruto cae bajo maldición, también el creyente estéril queda bajo una maldición. Porque la Biblia dice que Jesús habló acerca de que el Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto. Y en la palabra encontramos amonestaciones con respecto a fructificar, con respecto a dar frutos que puedan causar que Dios reciba la gloria. Entonces nuestro crecimiento espiritual al final tiene como propósito el poder alcanzar la salvación, el poder permanecer en la comunión con Dios, pero también tiene que ver con producir frutos. Y entonces se inserta esa idea de que hay una maldición sobre la creación por falta de frutos. Ahora, el apóstol ocupa una invitación hacia el crecimiento, una advertencia sobre el peligro de caer y un ejemplo de cómo aún la creación es puesta bajo maldición, no fructificar, pero luego se enfoca de una manera que trata como de alentar a los creyentes. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, y así quisiera hablar yo a ustedes con todo el corazón, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estoy persuadido de cosas mejores, no les va a caer el juicio. Ni ahí dicen amén, mire, viera cómo decían amén los hermanos en Belice, fíjese. Viera cómo se gozaban los hermanos. No, hombre, y se emocionaban cuando yo predicaba, fíjese. Solo le cuento. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas, aunque hablamos así. O sea que lo que el apóstol está diciendo es, yo sé que lo que acabo de mencionar acerca de caer bajo maldición y acerca de retroceder y apartarse de la fe y de la gracia, no se aplica a ustedes. Yo creo de que ustedes van a alcanzar la salvación, yo creo de que ustedes van a alcanzar la bendición de Dios, el favor de Dios, porque ustedes han vivido de una manera diferente. Verso 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. O sea que Él está haciendo memoria de que han sido cristianos, que han sido esforzados, han sido diligentes, han sido entregados. Y dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que estaban sirviendo en ese momento que recibieron la carta. Y habían servido. ¿Cuántos están sirviendo en este momento? ¿Cuántos han servido antes? ¿Cuántos sirvieron antes y están sirviendo ahora? El apóstol Pablo está enfocándose a personas que sirvieron por causa de la fe y están sirviendo en el presente en el momento en que él envía la carta. Y entonces él quiere animarles diciendo, no, yo creo que esto de la maldición no tiene nada que ver con ustedes. La maldición no se va a aplicar sobre su vida. Este peligro de que recaigan y que se aparten de la fe, que terminen fuera del evangelio diciendo yo engañado estaba, ese peligro no es con ustedes. Yo creo que con ustedes el asunto es algo totalmente diferente. Y Dios al contrario
en recompensa, en reconocimiento de la obra que ustedes hacen, Dios va a darles a cada uno el galardón que les corresponde. Pero yo deseo, dice en el verso 11, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, la misma disposición, la misma entrega, la misma emoción, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pablo se está dirigiendo a personas que habían servido, estaban sirviendo, pero Pablo ahora se enfoca en ellos y les dice: yo quisiera pensar que ustedes van a permanecer fieles. Yo quisiera pensar que ustedes van a ser personas que se van a mantener fructificando, que van a mantener esa disposición, van a mantener esa actitud de esfuerzo, esa diligencia, ese interés por las cosas del reino, y las van a mantener hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De su vida. Porque cada uno tendría que llegar hasta el final de su carrera dependiendo de Dios, sirviendo a Dios, creyendo en Dios, amando a Dios. Entonces Pablo viene y dice: yo sé que ustedes han servido, y yo sé también que aquí la iglesia ha servido. Yo sé que ustedes están sirviendo, y yo sé que hay muchos, la mayoría en la iglesia, que están sirviendo. Pero yo también, al igual que Pablo, quisiera que ustedes continúen mostrando ese mismo interés, esa misma disposición de no detenerse, sino continuar siendo fieles, porque vale la pena ser fieles a Dios, hermano. Vale la pena mostrarle a Dios nuestra fidelidad, vale la pena vivir confiando y dependiendo de Dios. Entonces Pablo inserta la amonestación: yo no quiero que se hagan perezosos. Yo no sé si hay aquí algún hermano que se ha hecho perezoso. Antes sirvió, sí hermano, yo me acuerdo que yo servía, viera, pero ahora es un perezoso. Recuerde que hay oportunidad de servir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero usted tiene que ser diligente. El ministerio que a todos nos corresponde por igual, sin nombramiento y sin título, es el ministerio de la reconciliación. Todos y cada uno tendríamos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Todos, hermano. Todos deberíamos de buscar un lugar donde proclamar que Cristo viene, que el reino se ha acercado, que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús, que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cada uno de nosotros debería, hermano. Pero esto va a suceder solamente cuando estemos emocionados con nuestra propia salvación. Porque usted no va a tratar de afectar la vida de otro si ni está seguro ni de su salvación. Pero cuando usted sepa, cuando usted prueba que Dios es bueno, usted le va a decir a otros: pruebe a Dios. Pruebe, Dios es bueno, Dios es fiel. Cuando usted experimenta que Dios responde a las oraciones, le va a decir a la gente: clame a Dios, ore, Dios le va a responder. Le va a decir: mire, lea la palabra, Dios lo va a llenar de gozo, lo va a llenar de paz. Dios lo puede sanar, Dios lo puede bendecir, Dios lo puede proteger. Cuando usted experimenta la palabra, entonces usted puede compartir con otros. Pero cuando no lo experimenta y no está emocionado en su propia relación con Dios, no va a querer guiar a otro. Y eso es algo que a mí me preocupa, porque yo creo, tanto que molesto con eso de decir amén y decir gloria a Dios, yo creo de que muchas veces nuestra falta de emoción con lo que sabemos es que en realidad no lo creemos. Y entonces por eso es que nos movemos como una iglesia así como muy pasiva, muy racional. Mientras hay algunos que dicen amén por cualquier cosa y hasta por cosas equivocadas, aquí yo digo cosas pero buenísimas. Y entonces oye por allá un amén, allá bien a lo lejos. Pero es porque como que no nos hemos acostumbrado a meternos y a disfrutar y a sentir en lo que se está declarando como una verdad que la estamos recibiendo. Y entonces es importante que nosotros abracemos primeramente, antes de poder compartir con otros todo aquello que creemos o sabemos que es bueno. Así que vemos, hay un llamado a enfocarnos en crecer, porque es importante. Hay una advertencia con relación al peligro de caer, porque eso es permanente. Se da un ejemplo acerca de que la creación misma cae bajo maldición por no producir fruto. Jesús mismo enseñó en 2 parábolas relacionadas con el reino, que había una vid que le fue, o una viña que le fue entregada a los obreros,
y los obreros malvados no le dieron el fruto a su señor. Y al contrario, cuando el señor mandaba a pedir el fruto, lo que hacían era que echaban fuera al enviado del dueño. Y el dueño dijo: voy a enviar a mi hijo, de él van a tener respeto. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Jesús estaba hablando de él mismo. La viña es el reino, los labradores malvados eran los judíos. Jesús está hablando en una parábola lo que pasó en el Antiguo Testamento para pasar al Nuevo Testamento. Y él explica esa parábola diciendo: ¿qué creen ustedes que va a hacer el Señor de la viña? A los malos los va a castigar y le va a entregar la viña a otros que le den su fruto a su tiempo. ¿Y quiénes son esos otros? Es la iglesia, somos nosotros. Ahora, ¿está dando usted frutos o está igual que los judíos también? Es un asunto serio, porque muchas veces nuestro cristianismo se resume a sentarnos en la iglesia, pero eso no nos hace cristianos. Sentarnos en una iglesia no nos convierte en cristianos. Nos puede guiar a que aprendamos los principios de vida, pero no nos convierte en cristianos. El cristiano es práctico. El cristianismo es práctico. El cristianismo no es información. Jesús enseñó entonces acerca de la importancia de dar fruto. Él dijo: se le va a dar esa viña a gente que produzca los frutos. Cuando Jesús encontró a la higuera, la maldijo porque no había fruto, y también él quería usar eso como una forma de hacer reflexionar al pueblo. Dios está esperando frutos en nuestra vida. ¿Y cuáles son los frutos? Yo recuerdo haber predicado sobre esto antes, pero se lo voy a recordar. Uno de los principales frutos es nuestra alabanza y nuestra adoración. Fruto de labios que confiese su nombre. Pero también fruto, ese es la obra de nuestras manos, el trabajo, las finanzas que se siembran en el reino de Dios. Son frutos que se traen para poder honrar a Dios. Pero también son frutos las almas que se ganan para el reino. Porque cuando usted gana almas para el reino, usted está extendiendo el reino de Dios. Usted está igual que el Señor Jesucristo, ocupado en los negocios del Padre. El discipulado, la enseñanza de niños. Si usted enseña a niños, mire, prepárese, no venga así como que a darles cualquier cosa. Prepárese, ore, ponga pasión, ponga emoción en eso, porque usted está ministrando la vida de niños a los cuales Dios puede usar poderosamente cuando ellos crezcan. Entonces es un asunto de llevar fruto en todas las áreas. Otra forma de dar fruto es una vida cambiada. Frutos de justicia, dice la palabra. Frutos de arrepentimiento, obras. Y también la palabra habla acerca de que a Dios le agrada el servicio mutuo. Dice que ese es un sacrificio espiritual. Entonces Dios está esperando que llevemos fruto. Y hay que mentalizarnos de esa manera, ir hacia la perfección, avanzar en el crecimiento, en el desarrollo, estar conscientes de que existe un peligro de caer, y ese peligro es continuo, es permanente. El peligro de caer va a ser todos los días. La posibilidad de caer bajo maldición por no producir frutos está ahí latente, está pendiente. Así que sabiéndolo, tenemos que ser diligentes. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enfocar en los creyentes hebreos. Así que les dice: yo deseo que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La frase importante de esta porción de la palabra es que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Dios tiene un trato bien particular con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene luchas también que son bien particulares. Y cada uno de nosotros también tiene un llamado. Y tiene dones específicos. Tiene una asignación, una tarea dada por Dios, cada uno. Algunos viven de una manera más cómoda en lo económico, otros viven más estrechos en lo económico. Algunos tienen que luchar con cuestiones de enfermedades personales o en su familia. Otros no, disfrutan de salud personal y también entre los miembros de su familia. Pero el asunto es que a cada uno de nosotros, en la condición que nos ha tocado vivir,
Todos tenemos el mismo reto: vivir por fe, mantener nuestra fe y darle gloria a Dios con nuestra vida. Salomón nació, hermano, de una manera que a él no le costó el reino. Salomón nació en una condición de riqueza, de bienestar, de paz. Pero a David sí le costó. David tuvo que andar huyendo. David tuvo que padecer mucho para que el reino se estableciera. Pero Salomón solo recibió todo. Diferentes circunstancias, diferente juicio, diferente recompensa. A Moisés le tocó dejar todo Egipto, pero a Abraham solo a sus viejitos y a Babilonia. Diferente situación. Al joven rico Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero a Pedro y a Juan solo le dijo: dejen sus redes y dejen sus barcas. Les hizo diferentes peticiones. Pero cada uno tiene una relación personal con Dios. Y esto es importante enfocarlo. No se compare con cómo vive otro, porque no se trata de cómo vive el otro, sino cómo vive usted su propia vida y lo que usted tiene que hacer para poder pelear sus propias batallas. No se compare con lo bien que están otros, porque siempre se va a decepcionar. Yo le aconsejo que siempre se compare con Job cuando estaba hundido y diga: estoy mejor que Job, estoy bendecido, diga, estoy libre. Ahora vea, si examinamos la vida de Job, que es diferente, qué situación más difícil la que le tocó padecer. Daniel tuvo lo suyo. Cada hombre, cada personaje, cada mujer enfrentaron etapas diferentes. Entonces usted ubíquese. No esté esperando vivir la vida del otro, o no esté esperando vivir la vida de la manera en que la viven otros. A cada uno de nosotros nos ha sido dado un llamamiento personal, y cada uno de nosotros tiene una carrera personal que correr. Y cada uno de nosotros tiene el mismo reto: terminar la carrera con gozo. Y puede hacer que usted no termine su carrera por estar mirando a otros. Asegúrese de terminar su carrera. Cada uno de nosotros tiene que pelear su propia batalla, pero todos y cada uno de nosotros tenemos que guardar la fe. O sea que al final el asunto es que cada uno en su propia condición personal, en sus propias luchas y en sus propias bendiciones o etapas de bonanza, al final es que todos tenemos que ser vencedores, y podemos serlo en Cristo porque Él nos sostiene. Así que el asunto es mentalizarse. El apóstol Pablo nos advierte, nos invita a que vayamos hacia la perfección, nos advierte sobre el peligro de caer, nos hace considerar la posibilidad de caer bajo maldición, nos enfoca en que es importante que por medio de la fe y la paciencia heredemos las promesas, y está tratando de animar a los creyentes a que sigan adelante. Ya sirvieron, están sirviendo, permanezcan así. Amén. Es como que estuvieron encendidos, están encendidos, sigan encendidos. Estuvieron vivos, están vivos, sigan vivos. Pablo se está enfocando de manera que quiere hacer que el pasado y el presente se alineen con el futuro. Porque él mismo en una carta escribe que existe la posibilidad de que él, habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser eliminado. Algunos estudiosos de la palabra dicen que él no está hablando de perder la salvación. Sin embargo, la Biblia habla acerca de borrar nombres del libro de la vida. Y la Biblia habla de la apostasía, y la apostasía significa volverse atrás. Y Jesús dijo que mayor condenación vendría sobre aquellos que, conociendo el camino, se volvieron atrás. Entonces yo sí veo en la palabra que la gente puede volver atrás. Yo no creo en salvo siempre salvo. Yo no creo en que la gracia es la que va a causar que no importa que uno pueda vivir en pecado, siempre va a haber salvación. No, la gracia significa que Dios va a estar con nosotros para sostenernos, fortalecernos, para que no caigamos en pecado. Y la misericordia se va a mostrar en que si pecamos, abogado tenemos y podemos levantarnos. Pero tenemos que enfocarnos correctamente en la sana doctrina. Y el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes: yo quiero que no se hagan perezosos. Yo quiero que ustedes despierten, yo quiero que ustedes sean diligentes y que ustedes sean imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y entonces viene el apóstol y desarrolla el punto central del tema que ocupé para la meditación de esta noche. ¿Cuál es el tema? ¿Más fuerte? No.
¿Nos perdimos en el tema en el camino? ¿No? ¿No lo dije? Regresemos al video, hermanos. El tema es: la promesa de Dios es firme. ¿Las promesas de Dios son firmes o la promesa de Dios es firme? Y comencé en mi introducción diciéndole que toda la vida del ser humano se basa en que Dios prueba que Él es fiel y que nosotros tenemos que mostrarle a Dios nuestra fidelidad mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. Y nosotros muchas veces nos detenemos al no ver que Dios es fiel a su palabra o a sus promesas, hasta dudamos de la fidelidad de Dios y entonces caemos en el error de convertirnos nosotros en infieles. Le expliqué eso en la introducción. Entonces, el tema es que la promesa de Dios es fiel, y le dije que le iba a mostrar por qué usted puede salir de aquí esta noche confiado y seguro que las promesas de Dios son confiables. Y aquí viene entonces, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, usted puede leer la historia de Abraham y darse cuenta desde que él salió de Ur de Caldea, desde que él salió de Irak, desde que él salió de Babilonia, su condición, su vida, su posición, sus posesiones, su posición económica, y luego considere cómo él terminó su vida. Y en el camino de la historia de Abraham usted va a leer: y Abraham era riquísimo, porque la bendición de Dios se había manifestado sobre él. Y entonces la palabra, haciendo referencia a esto, en el verso 15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que está en el verso 14, de que Dios lo iba a bendecir con abundancia, lo iba a enriquecer y que lo iba a multiplicar grandemente. ¿Le dio a Abraham el cumplimiento de la promesa? Sí, pero tuvo que esperar con paciencia. Y mientras Abraham esperó para ver que Dios era fiel, Dios también estaba esperando para ver que Abraham fuera fiel. ¿Alguien está entendiendo esta noche? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en la fidelidad de Dios, pero no nos enfocamos en que Dios esté esperando nuestro fruto. No nos enfocamos en que Dios está esperando ese tiempo para manifestar su poder, para obrar el milagro, para manifestarse a favor nuestro. Dios está dando tiempo para que nosotros mostremos nuestra fidelidad. Y en ese tiempo de espera y de creer y de ser paciente es donde muchos creyentes han vuelto atrás. Han estado comenzando a dudar de la fidelidad de Dios y entonces toman la decisión de ser infieles. Y Pablo ocupa y conecta todas estas ideas aquí en el capítulo 6 de Hebreos. Ahora vea qué interesante que la palabra menciona que Dios hizo una promesa y juró. Y en Gálatas la palabra dice que nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, como a usted no le gusta decir amén, yo voy a decir: yo soy bendecido con el creyente Abraham. Aunque usted no diga amén para usted, yo soy bendecido con el creyente Abraham, porque es lo que la palabra dice. Ahora, el apóstol está tratando de mostrarle a los creyentes la fidelidad de Dios, pero al mismo tiempo está llamando a los creyentes a que sean fieles, a que sean diligentes, a que no sean perezosos. Y ahora establece la base por la cual podemos estar seguros de que lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Que la promesa que Dios ha hecho y que no hemos experimentado en nuestra vida, todavía podemos esperarla. Y él dice: es que hay dos cosas: la promesa y el juramento. Mire, una cosa es que alguien prometa algo y otra cosa es que lo jure. Ahora, Jesús enseñó acerca de no jurar y dijo que la vida del creyente tendría que ser así, tan clara, que si dice sí es sí y si dice no es no. Pero la gente acostumbraba a jurar como para darle validez, credibilidad, firmeza a una declaración o a un compromiso. Pero vea cómo lo pone el apóstol con respecto a la posición de Dios. Verso 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo, o sea que no iba a cambiar, queriendo Dios mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Cree usted, hermano, que Dios tenía necesidad de jurar? Contéstenme los que están durmiendo. Gracias. ¿Cree usted que Dios tenía necesidad de jurar siendo Él Dios? No, hermano. Pero Dios juró. ¿Y para qué lo hizo? Para que el creyente, para que la criatura estuviera segura de que lo que Él había dicho iba a suceder. Y entonces en el verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, incambiables, para que por medio de estas dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que hay un grupo de personas, hay un montón de millones, y lo aplicamos en este tiempo actual, hay un montón de millones de personas que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Creemos que Él volverá, creemos que Él es el Rey de Gloria, creemos que Él nos ha llamado a su gloria eterna, creemos que en Él está la vida, creemos que el que lo tiene a Él tiene la vida, creemos en la manifestación de su reino. Entonces Pablo está diciendo de que el propósito de Dios al jurar es crear una convicción y una base de seguridad en lo que están esperando la promesa. De manera que usted, si usted es un creyente verdadero, tiene que saber esto: Dios prometió, pero también juró. Y si Dios prometió y juró, entonces usted puede estar seguro que las promesas se van a cumplir. Y aunque usted esté desanimado ahorita, anímese, porque es fiel el que lo prometió. Y no solo prometió, sino que juró. Entonces el apóstol está enfocándonos en una base firme que debería de animarnos y que debería de causar que nos volvamos más diligentes en las cosas espirituales. Porque con el paso de los años hay hermanos que decaen en su entrega, en su pasión, en su devoción. Y Pablo está diciendo, no, mire, tenga cuidado con hacerse perezoso. Tenga cuidado con detenerse, y mucho más, tenga cuidado con apartarse, porque hay maldición al apartarse. Ahora viene el apóstol y está tratando de enfocarnos en que tenemos que estar confiados en que las promesas van a cumplirse, aunque no las hayamos experimentado, porque Dios prometió y juró. Ahora, si Dios le prometió a Abraham bendecirlo, y leemos la historia y descubrimos que Dios fue fiel y bendijo a Abraham, nosotros tenemos un tercer elemento. Tenemos la promesa, tenemos el juramento y tenemos el registro de la fidelidad de Dios. Abraham no tenía ningún registro, pero nosotros sí lo tenemos. Y no solo de él, sino de muchos más que recibieron lo prometido por Dios. Dios le dijo a Gedeón que le iba a dar victoria, le dio victoria. Dios le dijo a Josué que iba a estar con él como estuvo con Moisés, lo respaldó. ¿Vas a repartir la tierra? La repartió. Le dijo a Moisés que iba a estar con él y su presencia le iba a dar descanso, le dio descanso. Entonces nosotros tenemos tres cosas: tenemos la promesa, tenemos el juramento y tenemos el registro. ¿Qué más quiere? Para ponerse diligente. ¿Qué más quiere? Para alinearse, para encenderse y comenzar a apasionarse un poco más con el reino y con las cosas espirituales. ¿Qué está esperando? Alguien está pensando, ¿y por qué no está hablando el pastor así? Porque quiero despertarlo, porque quiero empujarlo a que presione. Dice el apóstol que nosotros nos hemos asido de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos la promesa, tenemos el juramento y tenemos el registro de personas que le creyeron a Dios y experimentaron las promesas de Dios. Así que nosotros tenemos una buena base para poder creerle a Dios, ¿no cree? Y para poder tomar la decisión de ser fieles. Los amigos de Daniel tomaron la decisión de ser fieles. Pablo tomó la decisión de ser fiel. Moisés decidió ser fiel. Es un asunto personal.
Ahora entonces vemos, tenemos la promesa, tenemos el juramento, pero también tenemos el registro de aquellos que ya recibieron la bendición. Y ahora, según el verso 20, tenemos otro elemento más. Dice la palabra que Jesús ya entró por nosotros como precursor, ya entró al lugar santísimo. Y eso significa que el camino ha sido abierto para nosotros. Pero nuestra mente, qué problema nos da, ¿verdad? Queremos adorar, queremos alabar y nuestra mente nos estorba. Haga a un lado su mente. El adorar a Dios es un acto espiritual. Jesús dijo que el Padre buscaba adoradores en espíritu, no es mental. Nuestra mente no nos va a ayudar, nuestra mente nos va a estorbar. Una de las cosas que me encanta, hermano, de estar en Belice es que donde está la iglesia, Nueva Jerusalén, es como una colinita. Y ahí está la iglesia. No está rodeada de nada excepto una escuela menonita que hay cerca. Pero es una colinita donde yo salgo en la noche y veo el cielo estrellado y me quedo ahí disfrutando y pensando cuán grande es Dios. Porque cuando yo pienso en las estrellas, ¿no? Y pensar que cada estrella es un sol, y pensar en la grandeza del cielo, pienso que el que hizo los cielos realmente es grande. Y entonces yo puedo gozarme en la creación de Dios. Yo puedo regocijarme al considerar su poder, su sabiduría mostrada en la creación. Y me deleito en eso. Ahora, quiero compartirle y terminar con esto en Jeremías 33, verso 20. Que Dios quiso, aparte de dar una promesa, aparte de hacer un juramento y aparte de registrar las bendiciones a aquellos que fueron fieles a Él y le creyeron, y aparte de la muerte de Jesucristo, que nos abre la puerta para entrar en el reino, Dios quiso como convencer al ser humano, darle bases al ser humano para que confíe en Él, para que pueda descansar plenamente en Él. Y me impactan estos textos. Jeremías 33, verso 20. Así ha dicho Jehová: si pudieran invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Si usted le presta atención a ese texto, Jesús está diciendo: es imposible que yo no cumpla mi pacto, porque nadie puede invalidar el pacto que ya tengo con el día y la noche. Es imposible que la tierra se detenga y que la humanidad que quedó en la luz siga en la luz, y que la humanidad que quedó en la oscuridad siga en la oscuridad para siempre. Es simplemente imposible, porque Dios ya determinó el movimiento de la tierra, ya determinó el día y la noche sucediéndose una a la otra. Y entonces Él está diciendo: si se pudiera cambiar eso, entonces también se puede cambiar mi pacto. Lo que Él está diciendo es: mi pacto no se puede cambiar. Luego en el verso 25, así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Lo que Dios está diciendo es: mis promesas se van a cumplir. Lo que yo he hablado se va a cumplir. Lo que Dios está diciendo es que así como es de imposible que deje de haber día y noche, así como es imposible que sean cambiadas las leyes del cielo y de la tierra, también es imposible que Él cumpla el pacto de la descendencia de David, y se refiere a Jesucristo como rey. De manera que aunque las cosas estén en el mundo como estén, Jesucristo establecerá el reino sobre la tierra. De manera que aunque las cosas estén con tanta confusión, corrupción, inmoralidad y convulsión política, el Señor viene. Él lo prometió y Él es fiel. Él prometió bendición
y Él es fiel. Todavía hay oportunidad para que usted le pruebe a Dios su fidelidad. Todavía hay oportunidad para que usted posea las promesas de Dios. Al final, cada uno, conforme al oído que tiene para oír, tiene que saber cómo aplicar la palabra en su vida. Pero esta noche Dios nos llama, nos hace ver la importancia de que podamos enfocarnos en el crecimiento espiritual, que nos enfoquemos en avanzar hacia la perfección, que recordemos que hay un peligro de caer y cada día enfrentamos ese peligro, que consideremos que podemos caer bajo maldición porque aún la tierra que no produce fruto cae bajo maldición, y que consideremos que la fidelidad de Dios se muestra en que no solamente prometió sino que también juró, y aparte de haber prometido y jurado, ha probado que lo que Él le prometió a sus siervos Él lo cumplió. Y si Él lo cumplió a favor de otros, como Él no hace acepción de personas, también lo puede cumplir en nuestra vida. Pero es nuestro tiempo de permanecer en fidelidad. Es nuestro tiempo de ser diligentes. Es nuestro tiempo de renunciar, si fuera el caso, a convertirnos en perezosos. Y que con más diligencia atendamos a lo que estamos oyendo. Oramos para poder despedirnos. Padre, gracias por hablar esta noche de nuestra vida. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por tu ayuda, Señor. Reconocemos, Señor, tu voluntad. Reconocemos, Señor, tu plan. Entendemos, Señor, a través de tu palabra, tu propósito para nuestra vida. Te agradecemos en el nombre de Jesús, porque en tu gran misericordia nos ha llamado, nos ha sostenido, has sido paciente, has sido fiel a pesar de nuestra infidelidad, has mostrado tu bondad, tu amor, tus bendiciones. Has derramado tu gracia sobre nosotros. Has tratado con nosotros conforme a tu gran misericordia. Padre, mi oración esta noche a favor de tu pueblo reunido aquí y a favor de cualquiera que escuche este mensaje. Es mi oración, Señor, que tu Espíritu Santo pueda inquietar sus corazones para poder afirmarse, para poder hacer firme la vocación, para poder esforzarse a fin de no caer, a fin de no volver atrás, sino al contrario, avanzar hacia la perfección, teniendo cuidado de no caer, de no retroceder, sabiendo que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Sabiendo que tu voluntad y tu propósito ya han sido reveladas en tu palabra, han sido probadas de que es parte de tu voluntad y ha sido una muestra de que es tu fidelidad cumpliéndola. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo recuerde a cada uno de mis hermanos que la promesa fue hecha con juramento y que por causa de ese juramento es imposible que tú falles a tu palabra. Y que esta palabra pueda servir para animarles, seguir adelante, sabiendo que también es el tiempo para poder probar nuestra fidelidad a ti, nuestra obediencia, nuestro temor y nuestra dependencia de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú te glorifiques y que tú te reveles, que tú abras los oídos de este pueblo, que tú abras los ojos para que vean, para que entiendan y para que puedan poseer tus bendiciones, para que puedan experimentar tu respaldo sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, bendito Señor. Amén. Amén.